Hoy comenzamos una serie de videos sobre pruebas y proyectos relacionados con la retrocomputación. En este primer episodio les presentamos un proyecto sobre el que llevamos trabajando un poco más de 3 meses. Se trata de nuestra terminal RetroTer. Este proyecto no nació como una terminal, sino como algo completamente distinto, un programa para hacer presentaciones. Si bien el desarrollo fue relativamente rápido, está basado en hard y soft de proyectos anteriores, que nos remontan varios años hacia atrás. Para contar de qué se trata, vamos a ir mencionando estos otros proyectos para poner las cosas en contexto, ya que algunas de las características de la terminal fueron heredadas de ellos. Pero primero veamos de qué estamos hablando. RetroTer es un programa que ocupa los 4K de memoria que comienzan en la dirección 49152. Funciona únicamente a 57.600 bits por segundo y requiere configurar el puerto para usar control de flujo por RTS y CTS. Puede usarse con una interfaz RS232 y un cable en un módem conectado a una PC corriendo TCP0 BBS Server o con un módem Wi-Fi. Veamos cómo funciona la recepción. La Commodore 64 sin ayuda de hard puede recibir 1200 bits por segundo de manera segura, o 2400 con código optimizado. Si bien hay modems que pueden alcanzar los 9600 bits por segundo, usando un cableado conocido como UP9600, que aprovecha los registros de desplazamiento para enviar y recibir únicamente esa velocidad, también es cierto que la terminal tiene que tener tiempo disponible para procesar esos datos. Y este tiempo es menor cuanto más compleja sea la terminal, ya que 1200 bits por segundo es una velocidad aceptable para navegar en un BBS y que de hecho es 4 veces más rápida que la velocidad normal en los 80s, que era de 300 bits por segundo, me propuse que la terminal alcanzara o superara esa velocidad de recepción. El código para recibir a 57.600 bits por segundo proviene de un experimento que hice a principios de 2016. En el que logré transferir un juego de 45K en 8 segundos deshabilitando la pantalla. Ese experimento no evolucionó en nada porque en ese momento, aunque era prometedor, no tenía aplicaciones prácticas. En esa prueba la recepción se hacía de manera exclusiva, por eso era necesario deshabilitar la pantalla. El procesador tenía que dedicar todo su tiempo a la recepción, y por esta razón la utilidad era muy limitada. Pero a fines de 2016 le encontré otro uso a las rutinas, ya que se me ocurrió cómo podría aprovecharlas con la pantalla activada. En esa época tenía varios sintetizadores de voz en desarrollo, implementados con un microcontrolador PIC, y conectados a la Commodore por RS232. Hasta ese momento se controlaban a 1200 bits por segundo usando las rutinas serie de la ROM, lo cual era suficiente para programas en BASIC. Pero si quería que el sintetizador pudiera ser controlado desde un juego programado en ensamblador, tenía que minimizar el tiempo dedicado a la comunicación. Y ya que un byte a 57.600 bits por segundo usa apenas 174 microsegundos, es decir, menos de 3 líneas de barrido en la imagen, me pareció que valía la pena hacer la prueba. Pero para que estas rutinas fueran útiles, tenía que poder controlar la recepción. En la Commodore 64, tanto el procesador como el chip de video tienen acceso a la memoria. En toda esta zona de la pantalla, el chip de video necesita leer los datos de la imagen desde la memoria, para lo cual detiene al procesador durante algunos microsegundos en cada lectura. Y hace esto al menos una vez por cada línea de texto, es decir, 25 veces por cuadro, pero también cuando tiene que leer los datos de los sprites. La única manera de estar seguro de disponer del 100% del tiempo del procesador sin interrupciones por parte del chip de video es procesar durante el dibujado de cualquiera de los bordes de la pantalla. Si comenzamos a recibir datos del RS232 justo cuando comienza el borde inferior, no tenemos que preocuparnos del chip de video, siempre que podamos resolver todo antes de que comience el dibujado del siguiente cuadro. Hasta ahora logramos minimizar el tiempo requerido para recibir un byte eligiendo la velocidad más alta que podemos manejar, 57.600 bits por segundo. También elegimos el momento en que nos conviene recibir el byte, que es durante el dibujado del borde inferior de la pantalla. Nos hace falta resolver algo más, cómo lograr que el byte llegue cuando estamos listos para recibirlo. Y la solución a esto es usar control de flujo por RTS y CTS. Recordemos brevemente cómo se usan estas líneas en RS232.
Cuando enviamos a bajas velocidades, no suele haber problemas para recibir los datos en los dos lados de la comunicación. Pero cuando las velocidades son más altas, puede ocurrir que un lado no esté listo para procesar tantos datos y deba indicar esto a la otra parte. Una de las maneras de hacer esto es con las líneas RTS y CTS del puerto serie. Estas líneas en la actualidad tienen una función diferente de la que tenían originalmente. Hoy se usan precisamente para indicarle a la otra parte cuándo podemos recibir datos, siendo RTS una salida y CTS una entrada. Si estamos en condiciones de recibir datos, activamos RTS y la desactivamos si necesitamos que la otra parte deje de enviar datos temporalmente. Por otro lado, si vamos a enviar datos, tenemos que chequear el estado de la entrada CTS, que si está activada nos indica que la otra parte está lista para recibirlos. En una conexión entre dos DTE, por ejemplo dos computadoras, se conecta la salida RTS de una parte con la salida CTS de la otra parte. Lo que hace RetroTerm entonces es activar la salida RTS al comenzar el borde inferior de la pantalla, indicándole a la PC o al módem que estamos listos para recibir datos. De esta manera, y con una cuidadosa temporización de RTS, logramos recibir la cantidad de bytes que queremos sin tener que desactivar la pantalla. Antes de ver la terminal en funcionamiento, veamos de qué se trata esta placa. Como ya habíamos comentado, hace años hice una serie de sintetizadores de voz implementados con un microcontrolador PIC, que recibe órdenes por RS-232 y emite audio de 8 bits por la salida analógica. Esta placa se conecta a cualquier computadora con RS-232, pero la mitad de los componentes están ahí para proporcionar la alimentación, el conector y la adaptación de voltajes al estándar RS-232. La Commodore 64 tiene un puerto RS-232 incluido, pero sin la adaptación de voltajes y el conector estándar. Ya que en ese momento tenía sintetizadores de voz que usaban dos modelos distintos de PIC, decidí armar una placa base con los componentes comunes, y dos placas para las dos series de sintetizadores. Ya que el sintetizador de voz es un dispositivo RS-232 y tenemos las líneas necesarias en este conector, no fue difícil armar un adaptador RS-232 y colocarlo en el lugar del sintetizador. De esta manera la placa base servía tanto para los sintetizadores como para tener un puerto serie estándar. Más adelante llegó el módulo Wi-Fi, que es también un dispositivo RS-232, y pude hacer otra placa para colocar en ese conector. Pero un día se me ocurrió una manera de poder compartir el RS-232 entre los dos dispositivos, para poder tener un sintetizador de voz funcionando junto con un dispositivo de comunicación, sea RS-232 o Wi-Fi. Y ahí es que apareció en escena esta nueva placa base, con dos conectores y la lógica para seleccionar entre ambos dispositivos. La selección se hace con la línea DTR, como puede verse en esta prueba que hice en 2016. Cuando se activa DTR, se selecciona la placa que esté colocada en el conector izquierdo, y cuando se desactiva DTR se selecciona el sintetizador de voz en el conector derecho. Esto tenía un sentido. Pensé que algún día en el futuro tal vez podría entrar un BBS con soporte de voz, de manera similar a lo que ocurría en Juegos de Guerra, una película clásica de los 80s. Y hoy ese futuro llegó, al menos con nuestro propio BBS. RetroTerm soporta mensajes de voz incrustados en la comunicación, los cuales son interpretados y derivados automáticamente al sintetizador de voz, si tenemos alguno conectado. Si bien RetroTerm puede conectar a BBS estándar, no dispone más que del juego de caracteres incluido en ROM, por lo que en la práctica solo es útil para BBS de Commodore, aunque sin la posibilidad de descarga de archivos. La velocidad efectiva será en este caso de 1500 bits por segundo en PAL y de 1800 bits por segundo en NTSC, ya que la terminal recibe hasta un máximo de 3 caracteres por cuadro. Como cada byte recibido se compone de 10 bits, un bit inicial, 8 bits de datos y un bit final, la cantidad de bits que recibimos en un segundo en una máquina PAL es 3 caracteres que recibimos por cuadro, multiplicado por 50 cuadros por segundo, multiplicado por 10 bits por carácter recibido. Esto nos da 1500 bits por segundo. En una máquina NTSC, el cálculo sería 3 caracteres por 60 cuadros por 10 bits, que nos da 1800 bits por segundo. Si bien podríamos recibir más de 3 caracteres por cuadro, por el momento superar los 1200 bits por segundo es suficiente.
Entonces, ¿cuál es la ventaja de comunicarse a 57.600 bits por segundo si vamos a tener una velocidad real apenas superior a 1200? Además de simplificar la recepción, la ventaja más importante es que de ser necesario podemos desactivar la pantalla y recibir datos a máxima velocidad, tal como hace 4 años, pero esta vez teniendo el control de la comunicación. Este modo con pantalla desactivada es el que llamamos modo turbo. RetroTerm es una terminal minimalista. Utiliza las rutinas de la ROM tanto para leer el teclado como para imprimir en pantalla. Por cada cuadro de imagen, lee un carácter del buffer del teclado y lo envía, por lo que puede enviar hasta 50 caracteres por segundo en PAL y hasta 60 caracteres por segundo en NTSC. Los caracteres que recibe se imprimen en pantalla sin proceso previo, pero existe un carácter reservado, que es el código 255. Cuando RetroTerm recibe este carácter, pasa a modo comando, y estando en este modo, puede recibir comandos de 1 byte que pueden tener ninguno o varios parámetros. Los comandos se dividen en 3 categorías según su función. Comandos de transferencia, que permiten transferir bloques de datos. Comandos de modos de video, que permiten seleccionar un modo gráfico o de texto y ajustar los colores en pantalla. Y comandos de administración de la conexión, para consultar la versión de la terminal o seleccionar el sintetizador de voz. Ese conjunto de comandos forman un protocolo que llamamos Turbo 56K. Para aprovechar estas características de la terminal, creamos un nuevo tipo de BBS. Este BBS puede enviar mensajes al sintetizador de voz, y además del texto estándar, puede incluir comandos Turbo 56K. Para, entre otras cosas, reproducir audio digitalizado en directo con una calidad de 4 bits y un muestreo de 11 kHz. Welcome to Retro 64. Y también para mostrar imágenes. Los mensajes de voz requieren un sintetizador microSID, pero el audio digitalizado se reproduce a través del SID. En el BBS tenemos una sección con audio para escuchar. Como estos audios históricos de la NASA. Getting back up to that first step. Not even collapsed too far, but it's adequate to get back up. Roger, we copy. Pretty good slow jump. Okay, Neil, we can see you coming down the ladder now. Neil, we can see you coming. Okay, I just checked. Getting back up to that first step. Not even collapsed too far, but it's one small step for man, one giant leap for mankind. Tenemos una sección de descargas, donde podemos transferir programas directo a memoria, como por ejemplo nuestro programa probador de joysticks. Ya lo tenemos descargado. Volvemos al menú principal. Desconectamos del BBS. Salimos de la terminal al BASIC y ejecutamos el programa descargado.
Si el programa no sobrescribe la zona de memoria donde se almacena la terminal, podemos volver a ejecutarla con sys 49152. Además de la versión de RetroTerm para RS-232 o Modem Wi-Fi, existe una versión compatible con el cartucho Turbo 232, que funciona en emuladores a 57.600 bits por segundo. Welcome to Retro 64. Y otra versión en desarrollo a 38.400. Este es un proyecto que está en constante desarrollo y actualmente está en proceso de prueba y documentación para poder liberar el código tanto del BBS como de la terminal. Podrán encontrar más información en el foro de retrocomputación o en el sitio web del proyecto.